grupos focales, de estudio todavía, que tienen que caracterizar por conocer el tema. Es decir, no es si quiero ser doctor, y dime dónde está la planilla, yo hago lleno. Eso no. Normalmente tienen que conocer el tema, hay que estudiar el tema. ¿Es verdad lo que ha dicho el doctor que solo se puede tomar hasta 6 horas? No será hasta 72 horas. Y todo el mundo tiene razón y el doctor no. ¿Será que se llama bonza? Bueno, de todas maneras, para que no se queden con la curiosidad, y si alguno quiere estudiar el tema de manejo de VIH, exposición accidental a VIH, mi libro está en la biblioteca, es libro de técnica quirúrgica práctica. El primer tema es bioseguridad, y ahí está anotado el protocolo, las fotos y la dirección de donde hay el medicamento. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, aprende. El hígado es un órgano que muy fácilmente se ha empezado a estudiar desde la época de 2000 años antes de Cristo, porque es un órgano grande, un órgano macizo. Obviamente, la cirugía, el trasplante, ha demorado un poco porque nosotros no hemos llegado a comprender o reemplazar adecuadamente todas las funciones del hígado. El hígado es una verdadera planta química que hace incompatible la vida con su falta o su daño severo. Es bastante grande, ubicado en el hipocondrio derecho. Obviamente, ocupa parte del epigastrio y parte del flanco, pero sobre todo está en el hipocondrio derecho. Su división anatómica visual no es una división coherente y fisiológica. A pesar de que se divide en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, no es una división funcional. Para nosotros, la división funcional lo divide en 8 segmentos. Segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en dirección a las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque cada uno de estos segmentos hepáticos es totalmente funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene su arteria, tiene su vena y tiene su conducto biliar. Entonces, cada uno de esos segmentos, 8, pueden ser retirados sin dejar daño a los otros 7 segmentos. E inclusive, si nosotros sacamos un segmento sin dañar las estructuras, podemos usarla para trasplante a otras personas. Esta segmentación hepática ha sido de gran ayuda para evitar grandes resecciones hepáticas que hacíamos. Si estaba dañado el hígado y resecábamos de esta manera, veíamos con pena, con preocupación, que se necrosaban el segmento, la otra mitad, porque solo sacábamos la mitad, veíamos cómo se necrosaban esos segmentos y parecía que no iba a funcionar. Era porque dañábamos segmentos por el medio. Ahora que comprendemos esta segmentación, si hay un daño en el segmento 8 y 5, lo saco del segmento 8 y 5 y no va a haber ninguna repercusión en el resto del hígado, no se va a necrosar y va a funcionar normal. El hígado tiene una doble irrigación, una irrigación nutricia por la arteria hepática y una irrigación funcional por la vena porta. La vena porta transporta sangre, si vale el término, contaminada, que viene de los intestinos
para ser metabolizada y limpiada en el hígado y recién pasar a la circulación general. El cuerpo humano obviamente es una máquina casi perfecta, casi. Y entonces, obviamente, este sistema diferenciado de circulación portal y circulación general no está totalmente separado. Tiene algunos medios de conexión, especialmente cuando existe un daño hepático, como en la cirrosis, tumores, cánceres. Entonces no es para que se muera inmediatamente el paciente, porque si no existiría estas comunicaciones, el paciente moriría inmediatamente, porque la sangre no pasaría de la porta a la circulación general y se muere. Estas comunicaciones son las comunicaciones portosistémicas. Hay comunicación a nivel del ombligo y a nivel de las hemorroidales. Es por eso que un paciente cirrótico tiene la cabeza de medusa alrededor del ombligo, ¿verdad? Es por eso que el paciente cirrótico tiene grandes hemorroides. Y hay un tercer punto que es a nivel de las esofágicas. Y también el cirrótico tiene varices esofágicas. ¿Por qué? Porque como está tapado el hígado por la cirrosis, la sangre que llega de los intestinos busca otro camino y las venas que eran delgaditas se hacen más anchas. Como cuando hay una trancadera, ¿no? Una calle que nunca está usada y hay bloqueo, se meten y vos estás saliendo de tu casa y hasta los autos por encima de la acera están igual. Sirven para prolongar un poco más la vida de ese paciente. Y a nosotros nos sirve para hacer diagnóstico. Porque claramente vemos circulación colateral, varices. Este paciente o tiene algún problema. Hay un cuarto sistema que son las comunicaciones retroperitoneales que no tienen manifestación clínica. El hígado es un órgano parenquimatoso. Que si tú agarras un hígado en tu mano y lo haces así, se parte por la mitad. Lo mismo es en la persona viva. Por eso tiene que mantener adecuadamente su fijación. Está muy bien fijado a la parte posterior. Es decir, no se mueve el hígado. No se va a fracturar. Tiene diferentes funciones. Desde formar glucosa, destruir glucosa, metabolizar el amonio, la urea, hasta factores de inmunidad. Es decir, todas estas son sus funciones. Cuando empiecen a aparecer los órganos que teóricamente quieren inventar que sean impresos en impresoras 3D, yo creo que va a ser extremadamente, por no decir imposible, que puedan imprimir un hígado. Yo creo un riñón, un corazón, pulmones, que tienen funciones más simples, se puede llegar con el tiempo a perfeccionar. Pero estas funciones hepáticas es un poco difícil. Lo ideal sería sembrar, ¿no?, un nuevo hígado, tomar una célula madre del paciente y sembrarlo. Pero hay mucha resistencia a la clonación, porque sería clonación, especialmente por un contenido religioso. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo. La idea de que un ser divino nos ha creado y de que es tan poderoso y tan omnisciente y sabio, y que no haya supuesto que nosotros vamos a llegar a clonación, sería decir que sería tonto que se muriera salido de la clonación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los religiosos no deben meterse en la clonación. No vamos a poder clonar cerebros,
Es decir, es otro órgano extremadamente difícil. Sí deberíamos cuidar que no sea como voy a clonar todo mi cuerpo para ir sacando un órgano cada vez. Pero sí se debería poder clonar en animales, ¿no? Ponerle una célula madre y al pobre cirrótico hacerle crecer otro hígado y ponérselo su hígado, su riñón, su corazón. Eso me parecería prudente. Yo creo que esa es la única alternativa del daño hepático. El hígado aguanta bastante, pero cuando ya se enferma ya es muy difícil. En la parte inferior, en la cara visceral del hígado, hay otro órgano que funciona conjuntamente con los túbulos del hígado, que es la vesícula biliar. Esta vesícula biliar tiene un fondo, un cuerpo y un cuello. Y estos son las células, los espacios poligonales. ¿Saben para qué sirve esto? Para que no se formen cálculos. Pero me parece bastante raro. ¿Por qué necesitaría el ser humano en su evolución un órgano que proteja de la formación de cálculos? Porque el cálculo, el 80% son de colesterol. Colesterol, carne. ¿Hace cuántos años el ser humano consume carne? No, uy. Yo les garantizo desde 1970 que todo el ser humano, que todos en el mundo recién comen carne. Antes de 1970 solo las personas ricas y poderosas comían carne. Y en las épocas anteriores peor todavía. Si ustedes van a ver la comida, pero si pueden ver en los TikTok de la chingua amiga, la pobre llora cada vez que come carne. Y estamos hablando de un país que vive en el siglo con nosotros y ellos no comen carne. Comen esa cosa que es una col agripicante que se llama kimchi. Eso comen con arroz y en los días especiales comen carne. Y es así en muchas sociedades. En Cuba, antes contra la ley que vos comas carne de vaca, porque las vacas están para dar leche y no para tus hijos, sino para vender a Estados Unidos. Allá comen carne de chancho porque son más chiquitos y ocupan menos espacio. Entonces, es ilógico que haya un órgano que ha evolucionado para protegernos de algo que recién nos afecta hace 50 años. Entonces eso es muy extraño. Y si me dicen, es que el ser humano antes cazaba, así a ciencia cierta, joven. Si yo les pongo desnudos, sin una arma, ¿qué animal pueden matar? Creo que ni su gato, hasta su gato de su casa les daría problemas. Porque ellos tienen por lo menos garras. ¿Vos cómo le matarías? Primero que no lo vas a agarrar. No tienes palo. Estás descalzo, lo más probable es que te fractures. Y vos seas la comida de lo que has pasado. No puedes hacer trampas, eres un cavernícola retrasado mental. Pero eso no es difícil, es la verdad. Es decir, uno piensa que los cavernícolas vivían dentro de, echados sobre un búfalo comiendo patas. No. Aunque lo hayas encontrado muerto un búfalo, a ver, mordele. A ver si vas a sacar un pedazo, quiero saber.
mordiéndole. Pero siempre hemos tenido los dientes así. No tenemos la fuerza mandibular para destrozar eso. Aunque sean nuestros dientes como de vampiro, no tienes la fuerza muscular para pasar eso. Entonces este órgano medio innecesario que haya evolucionado así, pero es así. Llama la atención, pero bueno. Entonces son células poligonales. Y es más, el conducto cístico tiene estas válvulas que se llaman válvulas de Heister, que evitan que si ya que se ha formado un cálculo en la vesícula, llegue al colédoco. Es decir, medio rara esta evolución, pero existe. ¿Por qué es rara? Ya les he dicho, el ser humano de verdad nunca estaba destinado a comer carne hasta que hemos sido civilizados. Después comía pasto y frutas. Pero no existen dos seres humanos iguales. Siempre hay variaciones anatómicas. Puede haber variaciones anatómicas en la irrigación con la arteria cística. Puede haber variación de la unión del cístico con el colédoco. Y las más comunes son estas, ¿no? 75% un cístico anterior con el colédoco, 20% un cístico largo y 5% un cístico posterior al colédoco. Estas alteraciones anatómicas nos hacen dificultar los procedimientos quirúrgicos. Es decir, el médico, oh, garantizadito, operámelo, dice. ¿Cómo es eso? Pero si solamente en la forma de la vesícula ya hay variaciones. Ni siquiera el mecánico, que de verdad los autos del mecánico salen en serie y toditos son iguales, no te garantiza, sales del auto y los toques. Es que me he olvidado apretar el tornillo, vuelva nomás mañana, dice. Pero el médico se olvida de ligar una arteria y está desangrando y no dicen vuelva mañana, ¿no? Entonces, hay una disparidad también de oportunidades. El médico tiene pues que hacer notar esta a la sociedad. Lo que nosotros hacemos, para nosotros es extremadamente fácil. Escuchar y saber que tienes neumonía es fácil. Pero para el resto de la población es imposible hacer eso. No tienen el oído, no tienen el entrenamiento. Y no lo van a obtener en un día, lo van a obtener en años. Y los médicos debemos recordarles eso a la sociedad. Debemos recordarles. Yo, por eso decía, los traumatólogos para hacer una cirugía agarraban su compás, sus reglas, sus planificaciones, rayaban las radiografías y cuando entrábamos a la cirugía, todo al conchazo, a lo que salía, operaban, no de ver sus planificaciones. Pero ahí mostraban de que era un procedimiento complejo. Y si saben, un traumatólogo cobra un poco más que el cirujano. Y el trabajo es más fácil del traumatólogo. Entonces ellos han cuidado de enaltecer un poquito su especialidad. Lo mismo tenemos que hacer los médicos. Pongan nomás una inyección, es fácil, dice. Sí, es fácil. Para mí es fácil. Para ustedes, no, porque no saben ni qué es un nervio ciático, ni saben a qué velocidad se pincha, ni saben qué tipo de aguja se utiliza. Para mí es fácil, para ustedes no. Tradicionalmente nos enseñan que el cístico mide de 3 centímetros y 4 milímetros de ancho. Aquí vemos una radiografía contrastada donde vemos el conducto cístico
hepático común, colédoco y duodeno. Las arterias vienen de la arteria hepática derecha, viene la arteria sísmica. Bueno, las vías biliares que acompañan al hígado se dividen en intrahepáticas y extrahepáticas. Las intrahepáticas son estos conductillos intra-perihepáticos. Cada uno asociado, ya hemos dicho, en los segmentos 1, 2, 3, 4 hasta 8. Los extrahepáticos se dividen en vía extrahepática principal, formada por el hepático común y colédoco, y vía extrahepática accesoria, vesícula biliar y cística. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las vías extrahepáticas principales, si tú las lesionas, automáticamente le quitas 10 años de vida. No importa que lo repares. Si yo corto el colédoco o el hepático común, si tenías que vivir hasta los 90, lo siento, vives hasta los 80. Así es. Esa es una vía hepática, vía biliar principal. Ahora imagínense qué pasaría si la lesionas y no la reparas. Ahí te mueres en 10. ¿Entendido? Mientras que las accesorias, como vesícula biliar y cístico, no significa nada. Puedes retirarlas y no pasa nada. Una de las funciones principales del hígado es producir líquido biliar. Pero este líquido biliar es extremadamente valioso para el cuerpo. Así que el 95% se reabsorbe en la última porción del ileum. Solamente el 5% se excreta por las heces fecales. Y eso le da el color café a las heces. De ese 95%, casi todo llega al hígado y se vuelve a reaprovechar. Pero hay una pequeña porción que se excreta por orina. Y eso le da el color amarillo a la orina. Pero son pequeñas cantidades. Mientras no haya una patología. En el hígado, uno de los principales procedimientos que hacemos es la biopsia hepática. Actualmente lo hacemos bajo visión laparoscópica. Es decir, agarramos, entramos y sacamos un pedazo de hígado y mandamos a histopatología. ¿Para ver qué? Cirrosis, metástasis, tumores, abscesos, algún problema. Biopsia. Otra causa común de operación en el hígado es el trauma. El hígado se puede lesionar muy fácilmente por golpes a nivel del abdomen, sea abiertos o cerrados. Cuando se lesiona el hígado, como tiene una doble circulación, el sangrado es excesivo. Casi compromete la vida del paciente. Si el sangrado es muy severo y no podemos controlar, podemos hacer un packing hepático. ¿Qué quiere decir packing hepático? Metemos compresas sobre el hígado y lo dejamos así por 24 o 48 horas para que haga hemostasia compresiva. Esto va a depender del grado de lesión hepática. Grado 1, 2, 3, 4, 5. Otra patología que se asienta en el hígado
son los abscesos. Como ahí llega toda la sangre contaminada, todo lo malo, puede desarrollar abscesos piógenos o abscesos parasitarios, como la mediana. Ambos abscesos actualmente son fácilmente controlados con la administración de medicamentos, antibióticos y antiparasitarios. Hay algunos parásitos muy difíciles de tratar, como el quiste hidatídico, que se llama hidatidosis y te contagian las ovejas, más frecuente en Chile y en Perú. El problema de esta hidatidosis es que cada uno de esos saquitos puede sembrar en un nuevo lugar. Es decir, si tú al sacarlo rompes eso, en todo el abdomen se siembran los mismos sacos. Y obviamente va a morir el paciente. Entonces se tiene que sacar las hidátides sanas. Y no puedes dejar ni una gota que se descargue. Entonces, en este caso sí es un poquito problemático los hidátides. Otra patología que aparece en el hígado es la cirrosis. Es decir, hay un stop al paso de la sangre de la circulación portal a la general. Y esto genera aumento de la presión a nivel portal. Entonces, ya que no podemos tratar una cirrosis, lo que tenemos que hacer es derivarnos de la circulación. Entonces podemos anastomosar la arteria esplénica y la renal y hacer una operación de Warren. Pero eso hace fatal al cerebro, porque todo el amoníaco que tenía la sangre intestinal pasa al cerebro y nos da encefalopatía hepática. Tenemos que darle una dieta especial, hacerles enemas, dar antibióticos para que no pase. No es una solución curativa, solo estamos haciendo un bypass de la circulación. Vamos a quedar en versículo 20 ya. He tratado de no avanzar mucho para no rellenarles la cabeza de nada.